Así ingresamos al bloque formativo en este ciclo sobre el Antiguo Testamento. Nosotros en el último programa hemos estado tratando la última parte del recorrido que desde hace 4 programas anteriores vengo indicando, proponiendo, para hacer una lectura general de todo el Antiguo Testamento. Es decir, es una sugerencia, por dónde empezar, por dónde continuar, hacia dónde ir. Y lo último que les fui sugiriendo fueron los libros sapienciales. Hablé del libro de Job, de Proverbios y Eclesiástico. También me refería al Eclesiastés, a Tobías, a Judith, a Esther, hasta que llegué a Daniel. Y dentro de este último tramo, digamos, del recorrido, señalando una metodología para acceder a tener una lectura que podríamos llamar cosmovisión de todo el Antiguo Testamento y poderlo comprender correctamente, dejé los libros sapienciales para el programa del miércoles pasado y hoy quisiera concluirlo con los Salmos. Sin embargo, dejé este bloque entero para hablar de los Salmos. ¿Por qué? Porque merece destacarse, además de saber que forman parte de la literatura sapiencial, o sea que pertenece este conjunto de salmos a los libros de la sabiduría. Ustedes saben que los salmos siempre tuvieron un lugar preponderante, sobre todo en la vida, digamos así, eucológica. ¿Qué quiero decir con eucológica? En la vida oracional, en la vida de la oración. La palabra eucología significa conjunto de oraciones. Entonces, los salmos, al tener un papel preponderante, son muy importantes para la vida de una persona creyente. Tenemos que saber que los salmos son poemas escritos en forma de oración. Hay distintos tipos de salmos. La principal clasificación sería salmos de petición, súplica, salmos de alabanza, salmos de acción de gracias. Hay salmos penitenciales, otros que son mixtos, es decir, aquellos que tienen un poco de alabanza, a su vez un pedido, tal vez acción de gracias o no, pero ya es mixto cuando se complementan 2 tipos de salmos. Por ejemplo, súplica con alabanza, súplica con acción de gracias. Eso se llaman salmos mixtos. Y también existen los salmos reales, que tienen que ver con la realeza de Dios. Como les sugerí, tengan papel y lápiz a mano, porque les voy a dar muchas citas, justamente porque es la oportunidad de poder decir, bueno, ¿con qué salmos prefiero o conviene orar para esta circunstancia, para aquella circunstancia? Bueno, vamos siguiendo paso a paso lo que voy diciendo. Si hasta acá tenemos una idea así como general de esta apertura, a saber qué son los salmos, los distintos tipos de salmos que existen, ahora yo quisiera remarcar que los salmos son la palabra que el mismo Dios pone en nuestros labios para que hablemos con Él. Justamente la oración sálmica es oración bíblica, es la misma palabra de Dios que uno le dirige a Dios. Por eso es tan importante, porque es palabra de Dios. Tengamos en cuenta que este es un dato que nunca omito en los cursos bíblicos que he dado o encuentros bíblicos.
Jesús el Señor. La Virgen María y los apóstoles oraron con ellos. Además, la tradición de la Iglesia nos aporta que cuando Jesús visitaba un lugar, por ejemplo la casa de sus amigos solteros, los tres, Lázaro, Marta y María, cada vez que terminaba la visita, él entonaba un salmo al Padre y luego se retiraba. Qué lindo sería que entre los cristianos, cuando nos visitemos, terminemos con un salmo cantando. Bellísimo, ¿no es cierto? Cuando un cristiano visita a otro cristiano, terminar antes de irnos, aunque sea de pie, dar gracias a Dios, o bien un salmo de la Biblia que uno recuerde, de lo que sea, siempre salmo, de cualquiera de los tipos. Pero tengan muy presente esto, que el Señor Jesús, la Virgen y los apóstoles oraron con los salmos. Por otro lado, tengamos presente que la Iglesia los empleó siempre como la columna vertebral de toda su oración, en toda la historia de la Iglesia, desde las primeras comunidades cristianas en adelante. Y un elemento más que me gustaría aportar es que los salmos siguen teniendo un valor incomparable para expresar los sentimientos más profundos del corazón humano. Cuando uno los profundiza, se va dando cuenta de qué se trata. Conviene siempre leer las notas que están a pie de página para ir comprendiendo. Ahora, yo les voy a facilitar esta comprensión ya orientándolos directamente hacia los salmos que deben ir en las distintas circunstancias. Sin embargo, antes de darles y aportarles ante estas circunstancias conviene rezar tal o cual salmo, me gustaría también decirles que la recitación de los salmos debe acompañar toda la lectura de la Biblia. Algunos de ellos evocan poéticamente, para que tengan una idea, la gesta del Éxodo. Por ejemplo, el Salmo 114 y el 136. Otros salmos resumen la historia de la salvación, desde Abraham hasta la entrada en la tierra prometida y la elección de David. Por ejemplo, los Salmos 78, 105 y 106. O bien celebran los privilegios de la dinastía del rey David. Estos privilegios se ven en el Salmo 89. Varios de los salmos se refieren a la ruina de Jerusalén y al exilio de sus habitantes. Por ejemplo, el 74, 78 y 137. Y otros salmos son de carácter sapiencial, van dando consejos, recomendaciones, sugerencias. Por ejemplo, el Salmo 1, el 37, el 72 y el 119. Tienen especial importancia los salmos llamados reales, como les anticipé. Tal es el caso del Salmo 2, el 72 y el 110, que el Nuevo Testamento o la tradición cristiana aplicaron siempre a Jesucristo, el Rey Mesías. Repito, Salmo 2, 72 y el 110. Entre los salmos explícitamente de alabanza, diría que merecen destacarse el Salmo 8,
el 96, el 99, el 103, 104, 112, 115, 117, 135, 145 y 150. Muchas veces les digo, ante momentos difíciles o cuando están perturbados, en vez de buscar oraciones por otros lados, a mi criterio, conviene siempre acudir a la palabra, porque la palabra, como son los salmos, ejercen poder en el creyente. Y la alabanza, entre varias propiedades que posee, es altamente liberadora. Por eso, ante circunstancias difíciles, siempre recen algunos de estos salmos de alabanza que acabo de darles. Después, en breve, les voy a dar más, porque traté de reunir todo lo que puedo para entregarlo hoy aquí. En lo que respecta a la acción de gracias, supongamos que uno dice, quiero agradecerle a Dios algo, y no sé bien cómo hacerlo. Yo le digo, gracias Señor, gracias, gracias, pero hay salmos de acción de gracias, sí, miren, les recomiendo el 65, el 67, el 116, 118 y 138. Son los que figuran entre los principales salmos de acción de gracias. Y si uno dice, quiero ofrecer un salmo para pedirle perdón a Dios por mis pecados, mis desórdenes o algo así, bueno, ahí acudamos a los salmos penitenciales. Ocupan un lugar de primer orden el Salmo 51, conocido como el Miserere, y el 130, que son frecuentemente utilizados en la liturgia. Entonces, cuando uno dice, bueno, ¿de qué manera le puedo decir al Señor, ten piedad de mí que soy pecador? Quiero ofrecer un salmo. Ven la belleza que tienen los salmos, es que se pueden emplear para muchas circunstancias. Entonces la persona no necesita hacer como un esfuerzo mental de tratar de sacar palabras cuando tiene la misma palabra de Dios que lo lleva. Si quiere dar gracias, a dar gracias. Si quiere pedir perdón, los salmos penitenciales. Si quiere alabar a Dios por ser quien es, y además para pedir liberación de algunas cosas, esos nudos, esas cosas que quedan muy atravesadas, muy anudadas en la vida, siempre acudan a los salmos de alabanza. Bueno, ¿cuáles son los salmos que ahora quisiera recomendarles para orar? A través del tiempo, en el año, ustedes dicen, bueno, de los 150, ¿cuáles me podrías recomendar para orar? O sea, para tenerlo frente a uno, poderlo meditar parte por parte y después transformarlo en oración, ya rezarlo. Les recomiendo 65 salmos para orar. Por eso les dije tengan papel y lápiz, ¿no? El Salmo 1, comienzo en orden. El 8, 15, 16, 19, 22, 23, 24, 25, 27, el 30, 33, 34, 37, 39, 40, 42, 49, 50, 51, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167
65, 66, 67, 71, 72, 73, 78. Que no les duela el puño ni la mano que sigo, ¿eh? El Salmo 80, 84, 85, 86, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 98. Sigo un poquito más, no se cansen. El Salmo 100, el 103, el 104, el 105, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 130, 131, 136, 138, 139, 143, 145, 146, 147, 148 y llegamos al último, 150. Estos son 65 salmos que siempre tenganlos presentes cuando ustedes dicen, quiero orar al Señor, a ver qué salmo puedo elegir. En vez de estar dando vuelta a las páginas de la Biblia, como uno seguramente uno no tiene el conocimiento de qué trata cada salmo, es como empezar a leer este sí, este no. Con estos 65 ustedes ya saben que son para rezar. Si uno dice en la casa, bueno, hoy quiero orar un salmo, a ver, de los 65 que me dio Claudio, quiero orar este. Entonces ya tienen salmos precisos. Ahora lo que hice fue acomodar salmos en distintas circunstancias. Les voy a dar de vuelta de alabanza. Después ustedes cotejen con los anteriores que les di. Empiezo por salmos de alabanza. El 8. Repito, el 8. 19. Sobre todo versículos 2 al 7. El 33. 66. El 66 del 1 al 12 para la alabanza. El Salmo 103, 104, 113, 114, 115, el 117, el 145, 146, 147, 148 y el 150. Ya a partir de hoy tienen una colección de salmos de alabanza, van directamente a estos salmos para alabar a Dios. Entonces, ¿ven cuánto les facilito? Porque ya no es dar vueltas y vueltas las hojas de los salmos, ¿no?, en la Biblia. Voy ahora a los salmos de acción de gracias. Ustedes después vayan cotejando con los otros que les entregué. Si dicen, quiero dar gracias a Dios, bueno, el 22, el 23, diría esto mejor, el 22, del 23 al 32, repito, el 22, del 23 al 32, el 30, el 34, el Salmo 40, versículos 2 al 11,
2 al 11. El Salmo 57, versículos 7 al 12, 7 al 12. Salmo 65. El Salmo 66, del 13 al 20. Salmo 66, del 13 al 20. Y también el Salmo 67, el 16, el 118, 136 y 138. Ahora, salmos de súplica. Quiero suplicarle algo a Dios, le quiero pedir algo a Dios. ¿Cómo se lo pido? Les recomiendo estos salmos. El 16, el 22, del 1 al 22. Salmo 22, del versículo 1 al 22. Luego, el Salmo 25, el 39, el 40, del 12 al 18. Salmo 40, del 12 al 18. Salmo 57, versículos 2 al 6. Salmo 57, versículos 2 al 6. El Salmo 71, el 80, el 85 y el 86. Todos estos para suplicarle a Dios, para pedirle a Dios, para implorarle a Dios. Por uno o por los demás o por el mundo. Si ustedes dicen, bueno, de arrepentimiento, estoy arrepentido de algo, Salmo 51, vayan a ese salmo porque es el ideal. Salmo 51 es de arrepentimiento. Si uno dice, bueno, yo quiero reforzar mi confianza en Dios. Miren, los salmos de confianza son el 23, el 27, el 42, el 62, el 63, el 91, el 130 y el 131. Si ustedes dicen, Claudio, me gustaría meditar con los salmos, o sea, tomarme un tiempo de oración para reflexionar la vida, etcétera. Bueno, los salmos de meditación son el 1, el 19, del 8 al 15. El Salmo 19, versículos 8 al 15. El Salmo 37 es muy bueno para la meditación, siempre se los recomiendo diariamente. El 49, el 50, el 73, el 78, el 89, el 94, el 105 y el 119. Si ahora ustedes dicen, me encantaría alabar a Dios, su realeza, la realeza del Señor. Bueno, no duden en ir al Salmo 72 o bien al 98. Si ustedes quieren decir, bueno, yo no rezo laudes porque todavía no aprendí, no me bajé la aplicación gratuita Liturgia de las Horas y a la mañana quiero rezar salmos. Muchos oyentes conmigo, todos ustedes a la mañana rezamos el Salmo 62 del 2 al 9. Les doy otros salmos para poder rezar a la mañana, así cada día ustedes eligen. Para la mañana, el 15, el 24, el 84, el 92, el Salmo 95, versículos 1 al 7. Repito, Salmo 95, versículos 1 al 7, y el Salmo 100, también es para rezar a la mañana. Y ahora voy a ir, por eso sigo este orden, a darles salmos para rezar a la noche. Si bien nosotros rezamos juntos todas las noches salvo el día sábado,
En mis programas rezamos a la noche desde las 12 menos cuarto hasta las 12, la oración nocturna, que también tiene salmos. Supongamos que ustedes dicen, bueno, quiero allí donde esté, o no puedo escuchar el programa, quisiera tener salmos para rezar a la noche. Bueno, les recomiendo los siguientes. El Salmo 90, para rezar a la noche. El Salmo 95, versículos 8 al 11. Reitero, Salmo 95, versículos 8 al 11. El Salmo 121, el 122, el 139 y el 143. Bueno, estos serían todos los salmos que quise dar en un mismo bloque y no darlos en distintos programas, porque pensé que metodológicamente, por el modo en que veníamos trabajando lo último que tratamos, como dije al inicio, el miércoles pasado fueron los libros sapienciales, y los salmos es una literatura muy espesa y sabrosa, y me gustaba hacer los comentarios que hoy vengo haciendo aquí en el bloque y entregarles esta cantidad de salmos y también ordenarlos para que ustedes sepan qué conviene, ya sea para orar los 65 salmos que les di para orar. Esto ya lo tienen de por vida. Y después lo que les di de alabanza, de acción de gracias, de súplica, de arrepentimiento, de confianza, de meditación, de la realeza del Señor, y los salmos para especialmente recitar tanto a la mañana como a la noche. Bueno, creo que esto es muy bueno, todo lo que hemos podido ver hoy, y ven que entra todo en un bloque, justamente porque me lleva un tiempo, y lo bueno es que ustedes pueden volver a escuchar este bloque en mi canal de YouTube, Claudio Rizzo Teólogo. Disfruten mucho de estos salmos, porque realmente cuando uno comienza a rezar con los salmos, uno va teniendo la palabra de Dios introyectada en la vida de uno. Ya no solamente con los labios hacia afuera, sino que la palabra ejerce un poder en el creyente, como dice la misma Escritura. La palabra de Dios ejerce poder en el creyente, ¿verdad? Por eso lo dice la primera carta a los tesalonicenses, que es la más antigua de las cartas de San Pablo, aproximadamente del año 50. En el capítulo 2, versículo 13 dice: no cesamos de dar gracias a Dios, porque cuando recibieron la palabra que les predicamos, ustedes la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que es realmente, como palabra de Dios, y agrega, que actúa en ustedes los que creen. Que actúa en ustedes los que creen. Cuando uno reza los salmos, esa palabra, como toda la palabra, pero es la oración por excelencia de la Biblia. Los salmos, ¿qué hacen? Actúa en nosotros, los creyentes. Entonces, uno también se contacta con el poder de Dios, con lo que se llama en teología la teocracia. Si bien se aplica en términos generales para ver el poder de Dios sobre la humanidad, los pueblos, etcétera, también desde una visión particular, la teocracia es el poder de Dios. Gracia proviene de krator, ¿no es cierto? Así como decimos la democracia, el poder del pueblo. Demo, pueblo, cracia, proviene de krator. Aquí lo mismo. Entonces, cuando estamos hablando de la teocracia, es el poder de Dios que con su palabra ejerce. ¿Ven la importancia que tiene rezar con los salmos diariamente? Todos juntos desde ya no, pero sí ordenadamente para la mañana, para la noche, para alabar a Dios, para meditar su palabra, cuando necesitamos liberarnos, un salmo de alabanza,
disfruten mucho todo esto que les entrego en el día de hoy. Cerramos así el bloque dedicado hoy al Antiguo Testamento en este ciclo que vamos trabajando juntos, profundizando, meditando cada miércoles aquí en el programa.